Tal como comienza Trangpo Rinpoche en su libro que reúne las enseñanzas que diera hace muchos años sobre la práctica del Buda de la medicina, como también lo aconsejan tantos y tantas maestras en el budismo vajrayana, como también lo sugiere, lo recomienda la Madhubhyu. Lo leemos en su libro sobre Chenrezig, que nos lo dice, y también cuando estamos recibiendo enseñanzas de él. ¿Cuál es ese punto en común entre todos que he estado nombrando? La invitación a que conozcamos con la mayor profundidad posible la riqueza de lo que habitualmente decimos práctica de meditación. El término tal vez más justo para nombrar la riqueza de este medio hábil de este upaya es el de Sokpa o aproximación al logro en castellano. Es útil comprender no solo la riqueza del medio hábil, sino desde dónde ha surgido. Sin duda que no es ninguna novedad que digamos, claro, pues ha surgido del budismo, sin duda. Pero me estoy refiriendo a que conozcamos, tal como nos invita Trangpo Rinpoche, uno de los grandes maestros, ya cercano a los 90 años, como Khenpo, el tutor principal de su santidad Yalwa Karmapa, el actual Karmapa, y de tantísimos otros maestros, maestras, de estudiantes y de monasterios que están a su cargo. Señalo esto para resaltar el peso que tiene esta indicación de que conozcamos bien el contexto budista. Entonces aquí va mi invitación también a que conozcamos algo de todas las escuelas que están presentes en el budismo, su recorrido histórico, como desde el Valle del Ganges al siglo XXI se ha dado esa difusión del Dharma por Asia, por Europa, y en esos primeros pasos, siglos por Asia, cómo se han ido conformando distintas escuelas. Algunas ya no existen y otras viven y laten pues de forma muy vigente. Una de ellas es lo que comenzó hace varios siglos y en tiempo casi inmediato al paranirvana del Buda, las escuelas que conocemos, la que hoy perdura, la escuela Theravada. Eh, la práctica del budismo de las escuelas eh, primigenias, lo que habitualmente se dice como budismo temprano, tiene su importancia en conocerla, no solo porque son nuestros hermanos mayores, porque es parte de nuestra familia, por decirlo en términos muy cercanos, sino porque hay un vínculo mucho más, um, un vínculo que fluye mucho más de lo que imaginamos cuando pareciera que son como compartimentos estancos y hablamos de los tres giros de las enseñanzas del Dharma de Sutrayana, Mahayana y Vajrayana. De hecho, las escuelas Mahayanas, que comienzan a surgir lentamente y comienzan a reconocerse y a definirse como tales en los primeros siglos de nuestra era. Así que es heredera de la tradición del budismo temprano, a tal punto que todas las escuelas mahayanas, budismo zen, budismo vajrayana, budismo tibetano, comparten de las tres cestas del Tripitaka, comparten dos. Una de ellas es el Vinaya, el código de conducta para los y las monásticas. Vaya esto como dato para entender. Y el otro elemento importante que estoy olvidando, la canasta de los sutras, que son totalmente incorporados y reconocidos. Los sutras de las primeras escuelas tempranas, de la que hoy perdura, de las 14 o 16 escuelas que hubo, la escuela Theravada. Que hay un vínculo, una comunicación constante, fluida, rápida, que está en la esencia misma del Vajrayana entre la escuela del Sutrayana y el Vajrayana y el Mahayana en el medio. ¿Por qué lo traigo a la conversación? Porque esto es lo que nos indican, como decía al comienzo,
los grandes maestros, y para ir viendo cómo hay una evolución. En las escuelas tempranas, pues se habla de las tres marcas de la existencia: dukkha, anitya y anatman. Dicho de forma correlativa, sufrimiento, dukkha, impermanencia, nitya, y la ausencia de entidad en sí misma, anatman. Y voy a volver a resaltar la idea de ausencia en sí misma, que a veces para nuestros oídos que comienzan a familiarizarse poco a poco, pasamos por alto este elemento tan importante que es la ausencia de identidad en sí misma. Si nos olvidamos de esta pequeñísima composición de sí misma y decimos ausencia de identidad, que es lo que más nos impacta y nos resuena, pues caeremos rápidamente en el nihilismo. O entender que el Dharma, el Buda Dharma, está negando la existencia del yo y está negando la existencia de los fenómenos. Explora cómo algo no existe en sí mismo, cómo algo que es condicionado no es constante, surge por causas y condiciones. En su expresión, maduración, está también la extinción, pero que se expresa. De hecho, todas las enseñanzas, cuando hablan de compasión, cuando hablan, ya que hablábamos del Vinaya, los compromisos que asumimos monásticos y laicos, de cuidar a este yo y a esos otros yoes que son los demás. Suelo decir que, como si tuviésemos una cuerda, la que quieres saltar a la comba, tienes que tomarla por los dos extremos, lo relativo y lo absoluto. Este punto de lo absoluto, que fue revolucionario en la época en el que el Buda, en su contexto histórico, todas las escuelas religiosas y espirituales hablaban de lo que hoy diríamos alma, espíritu, Atman. Y él disrumpe, esto es en términos contemporáneos ya totalmente disruptivo, cuando enuncia el Anatman, la falta de identidad en sí misma del yo. Y esto es lo que explora las escuelas Theravada, que atesoran ese primer mensaje. Lo encontramos en las escuelas Sautántrica y Vaibhásika, las escuelas particularistas, en las que hablan que hay algo en estas primeras que tiene casi una entidad en sí misma y es lo que permite que el resto de las cosas comiencen, dicho muy rápidamente y de manera torpe por esta premura que hay en esta breve presentación, que hay algo que es indivisible, como si fuese la existencia de una partícula muy pequeña que tiene caras, tiene partes, y allí comienza la construcción de lo material. Esto es luego revertido, es puesto en contradicción por las escuelas Chittamatra y la escuela Madhyamaka, que es la columna vertebral del pensamiento de las escuelas mahayanas y de las escuelas, obviamente, de la escuela vajrayana. Volviendo a este comentario en el que Trungpa Rinpoche nos anima a que comprendamos para ver cómo hay una evolución de esta idea de anatma, vacío, a shunyata, a vacuidad. Porque esto es lo que exploran estas dos últimas escuelas que he nombrado, la escuela solamente Chittamatra y la escuela Madhyamaka. Y desde Nagarjuna, Chandakirti y comentarios de comentarios está esto constante en donde ya no solo se afirma la no existencia en sí misma del yo, sino además la no existencia en sí mismo de todo aquello que es percibido, de los objetos materiales. En la primera parte de las enseñanzas mahayanas, dice Trungpa Rinpoche, se amplía esa comprensión, pasamos de anatma ampliando esa comprensión hacia la ausencia de una verdadera existencia en sí misma de los fenómenos. Incluso, dice Trungpa Rinpoche, de fenómenos tan sutiles como átomos, materia subatómica, energía, tiempo y toda la forma de conciencia. Cuando está hablando de materia, está poniendo, y de partículas subatómicas, lo dice Trungpa Rinpoche, estos son enseñanzas suyas que tienen más de 20 años, pero está marcando allí la afinidad que hay en algunos aspectos entre la comprensión de la materia desde la física cuántica en nuestro contexto contemporáneo y de cómo tantísimos siglos atrás se comprendía que no hay algo que exista en sí mismo, que no hay tal partícula
que exista en sí mismo, poniendo en contradicción lo que aquellas dos primeras escuelas, como Sautántrica y Vaibhásika, los materialistas o particularistas ponían sobre la mesa, si se me permite el término, en sus enseñanzas. Vuelvo de manera literal a la lectura de la enseñanza de Trungpa Rinpoche. Estas dos comprensiones juntas, recuerdo yo, la no existencia en sí misma, la ausencia de identidad en sí misma del yo y de los objetos, se designan como el doble no yo o la ausencia de entidad individual del individuo y la ausencia de entidad individual de las cosas. Estas dos formulaciones están incluidas en los términos vacuidad. En el tercer giro de la rueda del Dharma, completa la idea Trungpa Rinpoche, se continúa para enseñar, y esto es de vital importancia. Todo lo es, pero vamos a resaltar este aspecto para dar una comprensión mayor a la vacuidad, porque suele el lenguaje jugarnos una trampa y entender que vacuidad es sinónimo de vacío. Y ahora veremos cómo no es vacío, porque no carece de cualidades. En el tercer giro del Dharma, de la rueda del Dharma, se continúa para enseñar que la vacuidad no es simplemente una mera nada, ni meramente la otra cara de la moneda de la interdependencia, ni siquiera simplemente un estado más allá de toda conceptualización. El tercer giro enseña que esta vacuidad, aunque carece de cualquier característica limitante como color, forma, volumen, ubicación, peso, densidad, lo mensurable en definitiva, y además vacía de todo lo cognitivo emocional, de lo inmaterial, no está vacía de su propia naturaleza. ¿Y cuál es su propia naturaleza? Es la radiante claridad de la mente, que incluye todos los aspectos de la realidad, que es capaz de observar y relacionarse con todos los aspectos de la realidad, y desde esta clara luz está presente, y en esta clara luz, me corrijo, y en esta clara luz están presentes todas las cualidades positivas como sabiduría, compasión, medios hábiles, inteligencia, devoción, confianza, poder sanador, etcétera, etcétera, etcétera. Son inherentes con una sola cualidad indiferenciable, como una sola cualidad indiferenciable. De esta naturaleza de clara luz surgen las diversas manifestaciones en la forma de los yidams, lo que habitualmente decimos divinidad en castellano o en otros idiomas occidentales o idiomas no budistas. Pero otra vez el lenguaje nos vuelve a ser como una pequeña trampa, porque cuando hablamos de divinidad o hablamos de deidad, inmediatamente nos remite a nuestro contexto, donde las tradiciones del libro, las tradiciones teístas, tienen un creador y hay una única divinidad, o no una única divinidad, me corrijo, o un panteón de divinidades, pero todas coinciden en afirmarse de que son algo externo al creyente, al practicante. El budismo vajrayana, que está en el límite entre lo teísta y lo no teísta, es una religión no teísta. Digo en el límite porque una manera de acercarse para muchísimos, para millones de personas, fundamentalmente creo que asiáticas, tienen una relación teísta. Y magnífico, es una posibilidad. Para otros, y donde apuntan las enseñanzas mayores, eso que llamamos divinidad Yidan en tibetano, es una apariencia con la que nos relacionamos con nuestra esencia. Por eso se habla de apariencia y vacuidad, de sonido y vacuidad, de pensamiento y vacuidad. Para comprender mejor la naturaleza esencial de todos los yidam, las divinidades, es bueno comprender la naturaleza de cuerpo, palabra y mente, que es lo que vamos ejercitándonos, con lo que nos vamos ejercitando, ya no solo con el estudio, sino con la práctica formal de la visualización de la deidad, del yidam, el cuerpo, la palabra, el texto que recitamos, el mantra que enunciamos, que pronunciamos, que repetimos, cuerpo, palabra y mente, que es lo que se nos anima a experimentar en la fase de disolución. El cuerpo de la deidad, el cuerpo del Yidan, es unión de apariencia y vacuidad. Está vívidamente presente, pero no tiene una existencia en sí misma. Por eso se nos invita a visualizarla siempre como traslúcida, inmaterial, pero vívidamente presente. Es, al mismo tiempo, esa apariencia es la expresión de esa esencia vacía, la expresión de esa esencia de la vacuidad.
pero que no es, recordemos, no es vacía de cualidades, ya las hemos enunciado. Compasión, claridad, devoción, confianza, inteligencia, la riqueza de los medios hábiles. Es también sonido y vacuidad, decíamos el mantra. Y por último, a riesgo de repetirme, esta idea de cuerpo, palabra, mente, mente y vacuidad. El medio hábil de la práctica, SOPA o aproximación al logro, como decía en el comienzo de nuestro vídeo, conlleva que el practicante experimente la purificación del perceptor y de lo percibido. ¿Y de qué se purifica el perceptor y lo percibido? Se purifica del aferramiento a la fijación y de todos los velos que surgen en una mente que está aferrada y que se fija a sus propias creaciones. Se purifica del aferramiento perceptivo o el aferramiento a un yo y de la fijación perceptiva en todo lo que se percibe, sintiéndolo como algo distinto del yo, como algo distinto del perceptor. Primordialmente, el Jida no es otra cosa que la expresión de nuestra propia naturaleza. Ese error activo, como decía Kyabje Kalu Rinpoche, de la mente que confunde aquello que conoce como el yo y aquello que es conocido como el otro, es lo que opera de manera constante, es el modo en el que funcionamos, pero que a veces nos limita. Cuando reconocemos a alguien, su aspecto y su nombre nos es querido y cercano, pues la compasión, la paciencia, la cercanía, la solidaridad, el afecto, el cuidado surgen de manera casi espontánea. No es espontánea porque está condicionado por la forma que estamos reconociendo, por el nombre y por la relación, no solo por la forma y el nombre. Pero otra forma y otro nombre de alguien querido, pues a lo mejor comienza a disminuir nuestra espontánea ternura, calidez, compasión y cuidado. Podríamos seguir pensando que cuando otras formas y otros nombres, humanos y no humanos, por nuestras mascotas tenemos predilección, por las de nuestros amigos también, pero por aquellas que no tienen dueños o que vagan por las calles o que tienen dueños pero que nos resultan ajenos, pues no tenemos esa misma relación afectiva con esa forma y ese nombre. Ni que hablar con tantísimos millones de seres humanos a los que no conocemos o los miles, cientos con los que nos vamos cruzando diariamente por la acera. Incluso aquellas formas y nombres con los que estamos distanciados, enojados y peleados. ¿Por qué no traerlos? Esa es la invitación a la práctica, que no se trata de otra cosa más que ir disminuyendo, al menos en principio, desde lo íntimo, ese aferramiento al enojo, al odio, a la distancia, a la frialdad, al enojo, al rencor. Y esto no significa avalar, consentir o aplaudir el daño que nos han infringido, sino también que nos ayuda a una comprensión amorosa, aunque más no sea que quede en nosotros. Por eso es también una comprensión amorosa de que alguien que daña es seguramente porque ha sido dañado, es producto de su confusión, como cuando nosotros, sin habernos lo propuesto, hemos dañado a otros. Cuerpo, palabra y mente. Cuerpo y vacuidad, apariencia y vacuidad, sonido y vacuidad, forma y vacuidad. Aquello que seguramente nos recuerda esas estrofas de uno de los sutras también, que tanto casi contraintuitivo de forma es vacuidad, vacuidad es forma. ¿Sí? Lo reconocéis al sutra. Vuelvo a la lectura literal de enseñanzas que he recibido y las de Trangul Rinpoche. Primordialmente, un Jida no es otra cosa que la expresión de nuestra propia naturaleza. Esta naturaleza primordial se expresa y está imbuida de todas las cualidades sin límites y reciben diferentes nombres. Sanyen Mela, en este caso, hoy toca el día de la práctica, Chenresi, como hacemos los lunes, Manjurri, estoy mirando las tancas del templo, Mahakala, Dorje-chan, Amitabha, Tara, pues todas ellas, y tantísimas, Vajrakilaya, y cientos, miles de todos esos yidam, se expresan con diferentes nombres y etiquetas que se vuelven muy importantes, pero son provisionales, muy importantes para una mente que todavía necesita puntos de referencias con conceptos. Pero por eso estas referencias a estos nombres son temporales. En palabras de Guru Rinpoche, la meditación,
Me corrijo, en palabras de Guru Rinpoche. Cuando el perceptor y lo percibido se purifican, surge el cuerpo de la claridad, surge el cuerpo de la deidad. Clara vacuidad. Qué mal estoy hoy, voy a volver a repetirlo. En palabras de Guru Rinpoche. Cuando el perceptor y lo percibido se purifican, surge el cuerpo de la deidad. Clara vacuidad. Finalizando ya. La meditación en la forma de las divinidades masculinas y femeninas, yidams, masculinos y femeninos, incluso en íntima unión, purifica el aferramiento a los seres vivos, vistos como algo que existen de forma verdadera. Y esto sería afirmar que han surgido por sí mismos, que son constantes y que no están afectados por la impermanencia, entre otros elementos. Y de esta manera, cuando purificamos el aferramiento a la forma, el aferramiento al sonido, etcétera, etcétera, purificamos el aferramiento a los seres vivos vistos como algo que existen verdaderamente y de esta manera se abandonan las dos emociones conflictivas principales que obstruyen la ecuanimidad. ¿Cuáles son? El apego y la aversión. Al visualizarnos a nosotros mismos como la divinidad, estamos transformando nuestros agregados en la divinidad. A veces, en algunas prácticas, debemos visualizarnos nosotros como la divinidad. Otras veces, en algunas prácticas, solo se debe visualizar delante o encima nuestro. Dakye y Dunkye. Uno como la divinidad, como el Yidan. Dakye, Dunkye, la divinidad de enfrente. En algunos textos, dependiendo del Tantra, pues se va alternando, a veces Dakye, otras veces Dunkye, y otras veces Dakye y Dunkye están en el mismo punto de la práctica. Creatividad, medios hábiles extraordinarios para irnos desprendiendo de todos estos sesgos y estas inercias que acaben siendo gobernadas por estas dos emociones conflictivas, como dividiéndolas en dos grandes grupos. Sería largo enumerar todos los matices, pero yo creo que lo podemos ir suponiendo como el apego y la aversión. Al visualizarnos a nosotros mismos como la divinidad, estamos transformando nuestros agregados en la divinidad. Vernos como la divinidad purifica nuestros acumulaciones. Vernos como la divinidad purifica nuestros oscurecimientos y acumula mérito. El estado de disolución o sogrim ayuda a purificar el aferramiento más sutil a nuestra meditación, lo último que hacemos en nuestra práctica. Y lo último que haré yo ahora, pues, es disculparme por estas equivocaciones y tropiezos, baches en la dicción, y despediros y esperaros para un próximo encuentro. Espero de corazón que estas breves explicaciones sean de vuestra utilidad. Gracias, hasta pronto.